El primer día fuimos al Hospital Homestead y aprendimos sobre la importancia de los alimentos orgánicos y de la agricultura en general. Observamos el cómo cosechan y siembran todos estos alimentos y igual aprendimos el cómo preparar ciertos platillos. Durante el segundo día asistimos al Parque Nacional Biscayne Park, que es una reserva natural protegida donde pudimos observar la diferente fauna y vegetación que hay en el lugar. Una vez llegada a la locación, pudimos aprender la diferencia de una key y una island, que la diferencia es que una key está formada a partir de un organismo viviente, a diferencia de una isla. También pudimos aprender cómo las cosas pueden transformarse en algo completamente diferente, ya que esa isla era una isla privada donde se hacían fiestas y ahora es una reserva nacional. El siguiente día fuimos al National Park, donde aprendimos mucho sobre los alligators. Nos enseñaron las partes de su cuerpo, el cómo hacen la digestión de la comida, que es reposando bajo el sol. También aprendimos que son animales muy pacíficos hasta el momento en el que tienen hambre y deciden atacar, o en el momento en el que algún animal los está molestando. De no ser así, ellos van a estar reposando todo el tiempo bajo el sol, sin molestar a nadie. Un dato curioso que nos mencionaron es que las bolsas que se hacen con la piel de los alligators están hechas a partir de su estómago. Después tuvimos un recorrido en estas islas, en donde nos llevaron en una lancha de aire. Estas lanchas funcionaban con un combustible que ya sea gasolina o diésel, que alimentaban al ventilador y al girar le daba la potencia suficiente para que se generara el aire y así poder moverse en la superficie del agua. Durante el recorrido pudimos observar distintos tipos de aves. Tuvimos la oportunidad de ir a Palm Beach State College, donde aprendimos sobre la energía potencial y cinética. También nos enseñaron lo que hacen con las impresoras 3D. Por ejemplo, el cómo pueden hacer una réplica de un objeto, ya sea sustrayendo material o creándolo desde cero a partir de estas impresoras. Y nos explicaron la importancia del uso de energía solar. Un gran reto de esta materia fue hacer una catapulta, en el cual aprendimos a usar diferentes materiales para lograr construirla, como lo fueron palos de madera y ligas. Fue un poco complicado, pero lo logramos y aprendimos que nuestra catapulta funcionaba con las 3 leyes de Newton. Durante el programa de la NASA aprendimos numerosos datos relativos a conceptos físicos, tales como que al lanzar el cohete se sienten 3 fuerzas G, equivalentes a 22 elefantes sentados en el pecho del astronauta. Vimos que las naves utilizan combustible de hidrógeno y oxígeno. Hablamos de varios programas como Apolo y Gemini. Realizamos un rover utilizando presupuesto y materiales limitados y tuvimos una plática con el astronauta Frederick Gregory, quien nos permitió hacerle preguntas sobre sus experiencias en el espacio. Al siguiente día fuimos a la Florida International University, donde aprendimos sobre la globalización y los estudiantes nos dieron un tour. Ese mismo día el profesor nos dio una clase ahí mismo, donde nos enseñó sobre la contaminación, el calentamiento global, el cómo estamos perdiendo agua de los glaciares en la forma sólida, cómo estamos perdiendo especies por la contaminación, se están extinguiendo, y también aprendimos sobre cómo las temperaturas han subido año con año. El primer día del programa YES se llevó a cabo en Epcot, donde nos concentramos en la agricultura y la ecología. El foco del programa ecológico de Disney es encontrar maneras de cosechar con menos recursos y de mejor calidad. Uno de los experimentos que realizamos fue sacar el ADN a una fresa y también vimos y platicamos más sobre lo que era la acuacultura.
El segundo día, durante el programa de Jess, vimos todo lo que implica en las montañas rusas sobre la física, viéndose como las fuerzas G, la aceleración, los frenados, tipos de frenados, fricción, magnético, etc. Vimos cómo se maneja la inercia en todos estos juegos mecánicos y después tuvimos la oportunidad de experimentarlos en los juegos mecánicos. El tercer día de Yes Program aprendimos que la tecnología es una herramienta que nos facilita la vida, así como platicamos sus diferentes usos y nos subimos a un juego que nos explicaba los avances de la tecnología a través de la historia. Una de las actividades fue la atracción Test Track de Chevrolet, donde creabas tu carro diseñándolo a partir de Drive Status, que consiste en Capability, Responsiveness, Efficiency y Power. Bueno, mi conclusión personal sobre el programa fue que fue un programa muy efectivo, muy interactivo, fue muy divertido. Aprendí muchas cosas, ya que no era nada más sentarnos en un salón de clases y aprender conceptos de machete, sino que era aprender los conceptos y vivirlos utilizando pues las montañas rusas como principal recurso y programas interactivos dentro de los mismos parques. Es un programa muy gratificante y pues me llevo muchas cosas de este programa. En conclusión, fue una clase muy diferente, ya que tuvimos la oportunidad de aprender cómo funciona la física en la realidad, como lo fue el vivir la experiencia de subirnos a montañas rusas, con el conocimiento de qué es lo que lo hace funcionar. Para mi reflexión personal sobre este viaje es que pude aprender sobre la física de una manera divertida, al igual que sobre la flora y la fauna de los lugares, ya que nos llevaron realmente al lugar y no lo vimos solo en un libro o en una presentación, y eso es algo que me gustó mucho y aprendí bastante de este viaje. Bueno, yo creo que este programa fue algo muy interesante. La verdad es que no esperaba como aprender tanto, yo venía más como para aprender, más bien como para pasar la materia y no tener que llevarla en sexto semestre. Pero la verdad es que sí me llevo algo de este viaje conmigo sobre la física y creo que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que implica la física. Hacemos cosas tan cotidianas que lo olvidamos y la verdad es que la física siempre está presente y es muy interesante, o al menos yo lo veo muy interesante, como ser capaz de reconocerla y poder estudiarla para conseguir resultados diferentes. Y bueno, en este viaje, como lo dije, fue algo muy interesante donde lo pudimos aplicar y aprender y observar de manera experimental, lo cual lo encuentro muy divertido. Y bueno, fue un viaje que yo recomiendo mucho, ya que sí te llevas una gran experiencia. Durante el invierno de Energía y Transformación 2 aprendí muchas cosas y a mí me encantó. Sobre todo, mi parte favorita fue el Yes Program, cuando nos dieron la explicación de las montañas rusas, el cómo funciona una montaña. Todo está basado en física, se usan todas las energías que se usan en las montañas rusas, y el después tener la oportunidad de subirte a la misma y poder experimentar esos tipos de fuerzas G se siente completamente diferente, porque ya tienes una idea de qué es lo que estás viviendo y qué es ese sentimiento. También me encantó la parte de ir a la NASA, el aprender todo sobre las naves, el haber conocido al astronauta Frederick Gregory. Fue una experiencia increíble y me gustó mucho el programa.